Red Bull está mejor que nunca este año, ¿no? Lo tienen todo controlado, no tienen puntos débiles importantes, van bien en todos los circuitos al parecer. La única pregunta que nos podemos hacer es si pueden ganar todas las carreras de la temporada, algo que ya opinan algunos analistas. Yo creo que no, esto es prácticamente imposible, ¿no? Alguna al menos se te tiene que escapar, y eso que este año están llamados a batir el récord de dobletes que dejaron en 5 en 2022 y que este año ya van por 2, van por buen camino, está claro, pero esas carreras que no consigan ganar se les van a escapar muy posiblemente por defectos que ya están ante nuestros ojos, ya los estamos viendo, y uno de ellos es muy importante: las salidas. Lo vivimos en Bahrein con una salida mejorable de Checo, también Arabia Saudí donde Alonso le ganó la partida, y como no, Verstappen en Australia con Russell. Precisamente en Albert Park Verstappen dijo: Russell me ha adelantado, y después Hamilton en la curva 3, porque yo tenía todo, pero ellos nada que perder, y esta situación se puede dar más veces próximamente. Al margen de que otros salgan mejor que tú, también van a ser más agresivos en los primeros metros, porque Red Bull no tiene un rival definido esta temporada, sea Ferrari, sea Mercedes, sea Aston Martin, el mejor colocado junto a ellos en las parrillas les va a poner contra las cuerdas. Esa es la baza con la que juegan estos equipos frente a Red Bull, y también hay que destacar que estas molestias para Red Bull en la salida han llegado en circuitos en los que realmente no hay demasiado espacio entre la parrilla y la primera curva. No estamos hablando, por ejemplo, de una salida como la del GP de México en la que sabes que ya te van a apretar. No, son salidas en las que esperas mantener primera posición sin demasiados problemas. No es tan habitual que en Australia te hagan en la salida un interior, como estamos viendo aquí, de Russell a Verstappen, sobre todo porque hay mucha diferencia entre zona limpia, zona sucia. Verstappen tenía la limpia, ni mucho menos tenía que haber llegado con esa falta de confianza que ya experimenta, como veremos luego, en los primeros metros, muy pendiente del retrovisor porque sabe que no ha salido bien. Y es curioso, a mí me parece curioso que no se esté hablando más de esto, sobre todo porque ya los propios pilotos lo han puesto en el foco. Este problema que no es ajeno a Red Bull, ya lo conocen perfectamente de épocas anteriores. Primera carrera, declaraciones de Checo Pérez. Checo reconoce que le afectó la mala salida que tuvo en el GP de Bahrein. Había que minimizar daños, el segundo era lo máximo a lo que podía aspirar hoy. Hoy la salida ha sido la que me ha sacado de la carrera. Yo creo que Arabia es incluso un punto mucho más evidente, porque Checo tenía una pole muy valiosa, segunda de su trayectoria. La primera, de hecho, fue en este mismo circuito, como se apunta aquí en estas líneas, y con un Fernando Alonso al lado que el mismo Checo decía: vamos a mantener a este a raya porque me lo va a poner muy difícil. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? El mexicano tuvo una mala salida y le dejó el espacio a un Alonso agresivo. Luego ya sabemos, ¿no?, que esa infracción de Alonso en la salida, al colocarse un poco más a la izquierda, hizo que le tuvieran que sancionar, pero el daño ya estaba hecho en esos primeros metros. Lo subsanó después Checo Pérez fácilmente, pasándole por la gran diferencia de velocidad, sobre todo en un circuito rápido como este. Poco tenía que hacer la Aston Martin, pero al final eso, en una carrera en la que digamos que todo esté mucho más apretado, te puede condicionar muchísimo más. Y evidentemente, como hemos dicho, esto no es solo cosa de Checo. Verstappen también ha sido el primero en admitir mala salida, dice que sobrevivió a todo en Australia, pero principalmente, ¿no?, a esos primeros metros, a ese mal arranque que se ejemplificó de la mejor manera, pasándote los dos Mercedes. Pero ojo, como decíamos, es que esto ya viene de lejos, ¿eh? Es que las malas salidas se han visto en Red Bull también años atrás. Incluso también las había visto Max Verstappen, esto no es nuevo para él. Tirando de hemeroteca hemos encontrado titulares como este: Red Bull ha encontrado las respuestas a las malas salidas de Verstappen. 2016, ya ha llovido, pero hay un mal endémico que sigue en el caso de Red Bull y que Verstappen ya ha experimentado aquí. Fijaos esta frase porque es demoledora y me recuerda un poco a la situación que están viviendo ahora mismo, ¿no? Salir mal una vez vale, 2 veces ya roza el límite, pero 3 consecutivas es algo terrible. Quizás por aquel entonces se estaba poniendo el foco precisamente en esto, porque los malos resultados de Verstappen esa temporada nos animaban a ello, ¿no?, a centrarnos más
en ese problema de Red Bull. Ahora, claro, pues están líderes, ganan todas las carreras, realmente casi no toca hablar de eso, ¿no? Como no toca hablar de un penalti fallado cuando ganas el partido, ¿no? Parece que son cosas, bueno, de menor importancia, ¿no? Pero yo creo que sí que esto al menos debería servir para encender una alarmita en el caso de Red Bull, porque el embrague es un elemento demasiado importante, ¿no? Tiene influencia directa en las salidas, momento clave de la carrera, y luego porque es un elemento de esos que piensas que no te van a fallar. Pasa un poco como el DRS, ¿no? Se desarrolló, alcanzó un funcionamiento con el que estaba satisfecho y a partir de entonces no se ha investigado más. Sin embargo, en el caso de Red Bull yo me pregunto si quizás este elemento debiera estar sujeto a desarrollo aún. Grosso modo, esto es lo que tenemos que saber de este sistema, que lógicamente daría para un vídeo aparte, pero aquí estamos simplemente hablando de pinceladas para entender, para ponernos en la piel de los pilotos, de ese estrés que tienen que soportar en ese momento en el que están apretando ya esa palanca del embrague. Antes había dos, desde hace unos años solo hay una palanca, una leva en el volante. A partir de entonces te desentiendes, ¿no? No es como el caso de los coches de calle que tienes que estar constantemente apretando el embrague. En un Fórmula 1 no, con estas cajas de cambios simples el piloto simplemente tiene que accionar las levas para subir y bajar marchas. Pero vamos al grano. ¿Qué le pasa a Red Bull? Estamos en Bahrein, Verstappen primero, Checo segundo, revolucionan el coche y salen. Verstappen no tiene ningún problema, porque la salida es, como he dicho antes, relativamente corta. Me hubiera gustado ver a Verstappen en una salida, en una distancia de la primera curva un poco más larga, porque quizás habría sufrido un poco con Leclerc, que pasa fácil a Checo Pérez, que se ve un poco ahí arrinconado en ese sándwich entre los dos Ferrari, Carlos Sainz, que viene por detrás y que también habría podido, al menos por salida, también parece que había salido un poquito mejor que Checo y que realmente habría tenido oportunidad de adelantarle, como digo, con más metros hasta la primera curva. Bien, esta es la fase inicial, ¿no? La fase que comentábamos en la que el piloto tiene accionada la palanca del embrague momentos antes, instantes, segundos de que se apague el semáforo. Normalmente entramos en la fase 2 justo ahora, cuando ya se acaba de apagar el semáforo. A partir de ahora tienes que ir retirando la mano de esa leva del embrague, más o menos hasta alcanzar una velocidad que son los 80 km por hora. Sin embargo, yo quiero que os fijéis en la mano de Checo Pérez, como ya en torno a esos 50 km por hora está retirando la mano y colocándola en una posición mucho más cómoda del volante para accionar la leva superior derecha, que es la de subir marchas. Lo podéis ver en la imagen continuada, ¿no? Como antes ya de llegar a esos 80 km por hora, que es lo más aconsejable, lo que dictan los cánones, ¿no? Cuando tienes que retirar ya la mano de la palanca, mucho antes Checo ya la está quitando, ¿no? Lo que demuestra que Red Bull tiene una fase 2 en la que está haciendo sufrir poco al embrague, ¿no? Porque realmente ese periodo de estrés máximo, de máximo rozamiento, en el que se está transmitiendo ese trabajo de partes que aún no están girando en la misma dirección, puede ocasionarte algún tipo de problema. Sin embargo, eso también te genera cierto riesgo, no de rotura del embrague, que no suele ser además muy habitual, sino de que la salida no vaya todo lo bien que esperas. Vemos aquí también lo rápido que Checo quita la mano de ese embrague y ya se está encontrando a Fernando justo detrás de él. Antes de que digamos nada ya le está metiendo rueda. Vemos aquí la cámara de Fernando, ¿no? También muy interesante, mismo neumático y lo bien que tracciona en estos primeros metros, se pone ya rueda a rueda y le hace el interior. Pero con lo que yo me quiero quedar precisamente es con eso, con este arranque en el que ya veis la ventaja que le saca saliendo desde zona sucia, ¿eh? Saliendo desde zona sucia es sustancial, es importante, cuanto menos para que Red Bull no lo tome a la ligera, para que se examine, porque esto le puede costar más que un disgustillo en un año muy poco importante, porque sabemos la ventaja que tienen, ¿no? Pero
evidentemente todo cuenta cuando quieres ser el mejor. Y es que también es algo que vivió, como decíamos, Verstappen en Australia. Y aquí en este caso de esta salida, fijaos, me gusta mucho este gesto, vemos frame a frame de Verstappen ya desde los primeros metros. No es la salida, la última que hizo, ¿no? Esa que generó tantísima polémica con el neumático justo encima de la línea de la caja de salida, que decíamos si era ilegal o no. Era algo legal al límite, pero legal. Pero es que aquí directamente sabe que ha salido mal y mirad el casco, ¿eh? ¿Cómo está ya fijándose en el retrovisor? Porque él lo sabe. Ni mucho menos fue culpa de Verstappen esta mala salida, pero sí de un Red Bull que está claro que tiene deberes por hacer en este área. Semáforo que se apaga, Verstappen que se va al interior. El primer gesto, la primera intención es la de tapar ese interior porque sabes que te la van a hacer, pero luego cuando se abre en la primera curva para trazarla lo mejor posible, porque ya te está importando la 3, no solo esta primera, lo que me encanta de Albert Park, eso es lo que permite a Russell darle esa opción de, oye, para ti el interior si lo quieres, que luego sé que tengo más velocidad y te voy a adelantar. Red Bull tiene un problema endémico en las salidas, pese a que no se esté hablando mucho de ello, pese a que no esté captando la atención de nadie. Es evidente que esto se va a reproducir en más carreras de esta temporada. Es algo que tienen que aprovechar sus rivales porque quizás es el único momento en el que pueden permitirse estar cerca de Red Bull de tú a tú y ganarles la posición. Quizás otros años esto ha quedado enmascarado porque los rivales tampoco es que salieran especialmente bien. No era, por ejemplo, el punto fuerte de Mercedes allá por 2021, me acuerdo perfectamente. Pero lógicamente es algo en lo que tienes que trabajar porque en Fórmula 1 tienes que intentar ser el mejor en cada área, que no te supere ni mucho menos, nunca mejor dicho, en algo tan importante como es la salida, los primeros metros, la arrancada y la confianza que genera esto en un piloto que hace prácticas, que ensaya durante todo el fin de semana para que salga lo mejor posible y sobre todo la prueba más exacta, vuelta de formación, salida, ese ensayo que se hace apenas 2 minutos antes de que empiece la carrera y en el que puedes aprender ya con las condiciones más reales posibles cómo se va a comportar tu coche en los primeros metros en cuanto a temperatura, neumático que vas a llevar. No hay mejor momento para aprender y para escoger ya a partir de ahí el mapa más adecuado. ¿Creéis que Red Bull aprenderá de ello o que seguirá siendo un pormenor que les acompañe toda la temporada hasta el punto quizás de quitarles su primera victoria en este 2022?